Bueno, ¿sí me escuchan? ¿Sí se escucha? Ok. Voy a empezar diciendo lo siguiente, porque es importante lo primero que voy a decir. Hay un himno o hay un canto que dice: ¿qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y miren bien lo que voy a decir. Si nosotros hemos creído en Cristo Jesús y su sangre ha limpiado todos nuestros pecados, escúchenlo bien, somos hijos de Él y nada, somos hijos del Padre, y nada ni nadie nos va a quitar ese estatus. Nada ni nadie. Muchos de ustedes nacieron en cuna cristiana. Levanten la mano los que nacieron en cuna cristiana. Y nacieron en cuna cristiana, pero eran muy pecadores ustedes. ¿Sí? Bajen su mano. Levanten la mano aquellos que se convirtieron después de vivir algunos años, después de su juventud. Levanten la mano los que se convirtieron después. Varios de nosotros. Ahora, aquí lo importante es esto. Si nosotros hemos creído en Cristo Jesús, nosotros creemos que el sacrificio de Cristo Jesús es suficiente para perdonar todos nuestros pecados. Ahora, a través de ese sacrificio, nosotros hemos sido adoptados y somos hijos de Dios. Pero no todos lo son. Y si nosotros tenemos ese privilegio, estamos llamados entonces a vivir como hijos de Dios. Con esa base quiero iniciar, porque es importante esto. Y quiero hablar acerca del Espíritu Santo y qué tiene que ver el Espíritu Santo con nuestra identidad, con ese aspecto filial entre nosotros y Dios. Y para ello quiero que pienses en lo siguiente. Piensa en la persona que cuando tú eras niño recuerda su amor. Piensa en aquella persona que cuando eras niño te abrazaba, te cuidaba, te daba palabras de aliento, te mimaba, te corregía. Piensa en esa persona. No necesariamente puede ser tu papá, o no necesariamente puede ser tu mamá, o tal vez sí, o tal vez no. Pero quiero que traigas a la mente esa persona que cuando tú eras niño te cuidaba, que cuando tú eras niño te alentaba, que cuando tú eras niño y tenías miedo te abrazaba. Quiero que lo traigas a la mente, a esa persona. Tal vez esté viva, tal vez ya murió. Pero esa persona que cuando tú tenías 2, 3, 4, 5, 6, 7 años y te sentiste amada por esa persona, el amor del Padre es superior al amor de esa persona. Y tal vez cuando hablamos de padre y no tuvimos nosotros un padre afectivo, tuvimos un padre ausente, un padre amoroso, podemos lidiar en el concepto de que Dios sea nuestro Padre. Pero quiero que traigas a la mente ese ser que te amó cuando eras niño, cuando eras niña, y ese ser que te amó, su amor fue imperfecto y el amor del Padre es mucho mejor que el amor de esa persona que nos cuidó cuando éramos niños. Somos hijos de Dios, si es que el Espíritu de Dios está en nosotros. Pero si el Espíritu de Dios no está en nosotros, no somos hijos de Dios. Y la única manera para que el Espíritu de Dios esté en nosotros es creyendo en lo que Cristo Jesús vino a hacer por nosotros, morir en la cruz por nuestros pecados. Hemos leído Romanos capítulo 8, versículo del 1 al 11. Y yo quiero continuar y quiero que abran sus Biblias ahí, en Romanos capítulo 8, versículos 12 en adelante. Déjenme leer del 12 al 15 y dice así: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, porque vivimos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, voy a repetirlo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Qué nos dirige ahora?
Voy a decir una situación, y yo quise empezar con la sangre de Cristo Jesús que nos ha limpiado de todo pecado. Pero hay una realidad que no podemos hacer a un lado. Paradójicamente, el pecado sigue morando en nosotros. Y digo paradójicamente porque cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, pensamos que el pecado se va a ir, pensamos que nuestra nueva vida en Cristo Jesús va a ser totalmente diferente. Pero después, cuando caemos en pecado, nos sentimos frustrados, nos sentimos mal y nos preguntamos y nos cuestionamos, ¿por qué estoy pecando si yo ya soy una nueva criatura en Cristo Jesús? Porque el pecado sigue morando en nosotros. Porque los vestigios del pecado allí están. Y aquí es donde entra el desafío de la palabra del Señor. Y quiero que nos quedemos con esta frase que dice Pablo. Si nosotros, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Entonces hay esperanza. No neguemos esta realidad del pecado, no la neguemos, porque lo único que vamos a hacer es que nos vamos a dar topes en la pared y no vamos a saber cómo enfrentar lo que hay dentro de nosotros. ¿Qué nos guía? ¿Qué nos dirige? ¿Qué nos impulsa? Hay dos opciones y es una realidad. O lo que nos dirige es el Espíritu Santo o lo que nos dirige es nuestra carne. Cuando yo estuve preparando este sermón, la manera en cómo Dios me habló fue tan impactante que me hace cambiar mi pensamiento y que me hace cambiar mis actitudes en cuanto al ministerio que Dios tiene para mí. Y tenemos que aprender a ser dirigidos por el Espíritu Santo y no por la carne. Estamos en un seminario y me dirijo a los estudiantes y me dirijo a mis compañeros maestros, me dirijo a todos. No podemos estar en esa misma posición dejándonos guiar por la carne y muchas veces no nos damos cuenta que lo que nos está guiando es la carne. Y el pecado tiene una sutileza, no se engaña. Yo compartí esta historia, la compartí en mi iglesia y la voy a compartir con ustedes. La capacidad que tiene el pecado de dominarnos y no darnos cuenta. Y me avergüenzo de lo que hice. Y ustedes pueden pensar, y a lo mejor de repente cuando pensamos en pecados graves, pensamos en pecados sexuales. Obviamente sí son pecados muy graves. Y no hay pecado que pueda afectar más a la persona que el pecado sexual, pero también hay otros pecados que nos afectan y no nos damos cuenta. ¿Qué nos dirige, la carne o el espíritu? Yo recuerdo, me da pena, que un grupo de personas, yo compré unos regalos, a esas personas les regalé esos regalos, pero muy en el fondo yo sabía que lo que quería era otro regalo. ¿Y saben qué? Lo logré. Y la palabra se oye muy fea, es muy fea. Logré manipular la situación para obtener un beneficio entregando un regalo. Cuando yo me di cuenta de eso, cuando examiné mi corazón y cuando fui capaz de reconocer cuánta maldad había en mí, le pedí perdón a Dios. Pero saben, muchas veces no queremos ser introspectivos. Muchas veces no queremos ver qué es lo que hay en nuestro corazón. Y muchas veces nos justificamos por las actitudes que tenemos. Si somos hijos de Dios, entonces dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Todos nosotros batallamos con la carne y nos dejamos guiar por la carne. Y yo quiero traer la realidad, nuestra realidad. Había pensado en Romanos, en explicar en pasaje, en profundizar en el pasaje. Pero antes de ir a lo práctico, nada más quiero decir lo siguiente con Romanos. Pablo nos va llevando por un terreno, como un terreno sinuoso, que de repente estamos en una parte muy alta y de repente estamos en una parte muy baja. Y esa parte baja es que dice, miserable de mí, ¿quién me va a librar? ¿Quién me va a librar? Y después sube, gracias doy, porque Cristo Jesús nos ha liberado. Y luego Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que ¿qué? Para los que están en Cristo Jesús.
Pero después habla acerca de no vivan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Conforme al Espíritu. Hay esa lucha, hay ese conflicto entre nosotros. En las cartas de Pablo, Pablo siempre nos habla, vivan, anden en el Espíritu, no entristezcan el Espíritu, no apaguen el Espíritu. Hagan a un lado, despójense del viejo hombre, dejen a un lado la ira, dejen a un lado la mentira. Es constante y constante y constante eso. Y yo lo que quiero que hagamos ahorita es que tengamos esa capacidad de introspección, que depongamos nuestras armas justificando delante de Cristo Jesús y que nos inclinemos delante de su majestuosidad y le entreguemos nuestros pecados. Y que permitamos que el Espíritu Santo verdaderamente controle nuestra vida, que permitamos que verdaderamente el Espíritu Santo dirija nuestra vida. Porque sí es posible, sí es posible. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y este es el punto. Podemos llevar las obras de la carne al Espíritu para que el Espíritu mortifique las obras de la carne y entonces nosotros no vivamos dirigidos bajo esos malos deseos que están en nuestro corazón, sino seamos dirigidos por la gracia y la misericordia del Espíritu Santo. El mal está en nosotros. Y quiero poner 5 ejemplos. Y estoy pensando en nuestro contexto. ¿Es posible vivir conforme a la carne? Muchos de nosotros estamos viviendo conforme a la carne. Pero voy a cambiar la pregunta. ¿Es posible vivir conforme al Espíritu? La respuesta es sí. Y tal vez te estés preguntando, ¿cómo? Y lo primero que tenemos que hacer es reconocer qué pecados hay en nuestro corazón. Y quiero hablar del primero. Envidia. Estamos formándonos en un seminario y nosotros tenemos envidia. Y tenemos envidia cuando alguien le da una beca y nos justificamos diciendo, él o ella no merece esa beca. No nos justifiquemos. Lo que tenemos en nuestro corazón, ¿qué es? Envidia. Envidia es querer lo que otro tiene. Cuando a alguien le traen algo o le dan un regalo, o cuando a alguien le regalan un iPad, entonces dicen, ¿por qué? Envidia. Envidia. Cuando alguien está prosperando en el campo y uno se frustra y ha hecho el mejor trabajo posible en el campo, ¿por qué? Porque envidia. Cuando alguien se compra unos zapatos o unos tenis o una ropa y la ve y anhela querer eso, hace todo lo posible por comprarse algo mucho mejor que eso. Envidia. Cuando alguien se compra un libro de teología sistemática, el otro también quiere comprarse no solamente uno, sino 2. Envidia. El pecado es muy sutil, hermanos. El pecado es muy sutil. Y tenemos que tener cuidado de eso. Celos. La envidia no es lo mismo que celos. Los celos vienen cuando existe la amenaza de perder algo. En una relación de noviazgo, en una relación de matrimonio, los celos surgen porque uno tiene miedo de perder a la persona. Los celos, entonces, es la amenaza de perder algo. Triste y lamentablemente, mucho dentro del ministerio, dentro de los hombres y mujeres llamados por Dios, somos celosos. Y los celos nos consumen. Y entonces, cuando vemos que alguien predica mejor que uno, no le vamos a permitir que predique, porque los celos nos consumen. Cuando vemos que hay alguien que es mejor en cierta área o en cierta función, no vamos a permitir que lo haga, porque los celos nos consumen. Envidia, celos, fornicación. ¿Cuántos de ustedes han caído en fornicación? Probablemente uno no lo sepa, pero Dios sí. Y déjenme explicarles algo, muchachos. Si ustedes en una relación de noviazgo
No importa que se casen, traspasan el límite de la pureza sexual. Que no les sorprenda que en el matrimonio traspasen el límite del adulterio. Que no les sorprenda. Porque si no son capaces de poner límites en su relación de noviazgo, no serán capaces de poner límites en su matrimonio. Alguien puede pensar, bueno, no pasa nada, ya le pedí perdón a Dios. Y sí, Dios te perdona. Pero tú necesitas restaurar eso. Tú necesitas eso. Fornicación. Y tal vez pueda, estoy pensando en los noviazgos, pero alguien puede caer en fornicación. La carne es carne. Y ustedes tienen que estar listos, tienen que estar preparados, tienen que dejarse guiar por el Espíritu y no por la carne. Y no por la carne. Yo veo sus rostros, yo no conozco sus historias, no las conozco. No sé cómo están viviendo, no lo sé. Pero lo que sí sé es que si ha sido llamado para servir a Dios, lo tenemos que hacer de una manera digna. Y la mejor manera digna de ser dirigidos por Dios es dejarnos guiar por ¿quién? Por el Espíritu Santo. Orgullo. Orgullo. Y aquí el primero orgulloso soy yo. Y aquí el primero que lucha con el orgullo soy yo. El orgullo. El orgullo es tener una percepción perfecta de nosotros. No, nadie es mejor alumno que yo. Nadie es mejor maestro que yo. Nadie trabaja mejor en el campo que yo. Nadie es mejor padre que yo. Nadie es mejor madre que yo. Nadie es mejor que yo. Y eso, ¿saben qué denota? Que en nuestro corazón hay soberbia, hay arrogancia, hay orgullo. Porque nos consideramos superiores ¿a quiénes? A los demás. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Todos necesitamos ser limpiados y necesitamos ser purificados. Todos y cada uno de nosotros necesitamos ser guiados, ya no por la carne, sino por el Espíritu Santo. Y por último, ira. Muchos de nosotros batallamos con la ira. Y no es ira santa. Es una ira en la que lastimamos a los demás. Es una ira en la que ofendemos con nuestras palabras. Es una ira en la que no nos importa quién esté a nuestro lado. Los lastimamos, los insultamos, los menospreciamos. ¿Quiénes somos nosotros para lastimar a alguien que fue hecho a imagen de Dios? ¿Quiénes somos nosotros? Nada más puse ejemplos, pero hay más. Hay más. Hace tiempo leí un libro, se los recomiendo. Y ese libro se llama Llamamiento Peligroso, de Bob Tripp. Y en ese libro narra lo siguiente. Él está en un seminario, es maestro, es pastor y es maestro de seminario. Esto movió mucho desde hace tiempo mi mente y mi corazón. Entonces él tenía una clase de consejería. Y siempre hay alumnos soberbios, arrogantes. Siempre hay alumnos que cuestionan al maestro. Y entonces esa clase de consejería era opcional. Ustedes saben, entienden eso, ¿no? Y a muchos no les gustaba esa clase, pero no tenían opción. Así que Paul David Tripp quiere cambiar la dinámica y quiere verdaderamente motivar a sus estudiantes de cuán importante es la consejería. Pero hay un principio muy básico. Para poder ser consejero hay que tener primero un corazón sano, un corazón saludable. Así que él empezó a trabajar con ese grupo. Logra de alguna manera impactar en sus vidas y empiezan a acercarse a algunos con él. Y narra la siguiente historia. Se acerca un seminarista, casado, con 4 hijos pequeños, muy buen estudiante, muy buen teólogo, y se acerca. Entonces va con Paul David, y entra y le cuesta trabajo al hermano expresarse, hablar. Y al final se abre y le dice lo siguiente: en algunas noches me bajo al sótano y es el único momento en el que puedo verme al espejo y vestirme como mujer. Y ustedes se pueden impresionar
Pero todos y cada uno de nosotros tenemos una parte oscura en el corazón. Y necesitamos enfrentar esa oscuridad con la luz de la palabra de Dios, para que la palabra de Dios purifique y limpie nuestros corazones. Y déjenme leer lo que escribe Paul más adelante. Después de esa historia, me contaron historias de matrimonios casi arruinados, cristianos en el seminario, de violencia familiar, de hombres iracundos, de relaciones rotas con los hijos, de pecado sexual oculto, de deudas, de batallas con la depresión y la ansiedad, y de pornografía en internet. ¿Qué nos está guiando? Y voy a cambiar la pregunta. ¿Qué queremos que nos guíe? ¿La carne o el Espíritu? ¿Podemos ser guiados por el Espíritu Santo? Claro que lo podemos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu ¿de qué? De adopción. La palabra amén quiere decir sí. Así es, así sea. Y yo quiero que lo expresen ahorita. Tú y yo, nosotros, ¿somos hijos de Dios? Amén. Ni nada ni nadie lo va a cambiar. Ni el pecado más atroz que podamos hacer va a cambiar eso. Pero lo que sí va a cambiar es nuestra relación con Dios. Lo que sí va a cambiar es nuestro corazón. Porque vamos a estar sufriendo con el pecado. ¿Hay manera de salir de eso? Sí. La manera de salir de eso es el arrepentimiento. Y entregar mi pecado, entregar mis pecados al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, y decirle, aquí te lo entrego, ayúdame, mortifícalo, mátalo. Ya no quiero ser gobernado por ese pecado, quiero ser gobernado por ti. Aquí te lo entrego. ¿Qué puede ser? ¿Celos? ¿Envidia? ¿Egoísmo? ¿Fornicación? ¿Adulterio? ¿Pornografía? ¿Qué puede ser? Y nosotros tenemos que hacer eso. Con esta frase, y quiero, no es mía, y termino con esta frase. Recibimos no solamente el estatus de hijos, sino también el corazón de hijos. Yo no voy a dejar este sermón así, y tenemos que responder a la palabra de Dios. Recibimos no solamente el estatus de hijos, sino también el corazón de hijos. ¿Por qué no entregamos? Y después de que lo hayas entregado, ve con un hermano, con una hermana que te pueda inspirar confianza y que tú puedas confesar con lo que estás luchando ahora. Porque es posible ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Con qué luchas? ¿Con los celos? Si hay alguien que toca mejor que tú, ¿te sientes celoso? Y no le permites participar porque tú te sientes celoso. Eso es pecado. Examinen su corazón, chicos. Examinemos nuestro corazón. Hermanos mayores, maestros, examinemos nuestro corazón. Depongamos las armas y confiemos en el poder del Espíritu Santo para transformar nuestras vidas. Y si hay alguien aquí que ha comprendido que la única manera para ser hijo de Dios es confiando en la sangre de Jesús, hay esperanza. Vivamos a plenitud la dicha de que Dios es nuestro Padre. Vivamos así. Inclinen su rostro y cierren sus ojos. Y así con ese rostro inclinado, quiero que escuchen al Espíritu Santo. Y quiero que escuches lo que el Espíritu Santo te está diciendo respecto
a no dejarte llevar por la carne. Pídele al Espíritu Santo que te muestre esa carne que en lugar de hacer de ti un buen siervo, te hace un siervo malvado, un siervo con apariencia de piedad, pero tú sabes que en el fondo luchas para tu comunión con Dios. Tú sabes que en el fondo hay pecados que te están controlando. Tú lo sabes. Y entrégale todo eso a Dios. Y dile al Espíritu Santo, ayúdame, te necesito, ayúdame. Y dile a Dios, perdóname, perdóname, Padre, porque en mi corazón hay celos, en mi corazón hay orgullo, soberbia, en mi corazón hay envidia, en mi corazón hay deseos sexuales, en mi corazón hay lujuria, en mi corazón hay lascivia. Perdóname, perdóname, y verdaderamente haz de mí un siervo con un corazón puro, un siervo que esté dispuesto a acudir siempre delante de ti para reconocer mi pecaminosidad y para pedir tu ayuda, tu gracia y tu misericordia que transforme mi corazón. Padre Santo, tú nos has dado la bendición de estar en este lugar para prepararnos, para capacitarnos. No permitas, Señor, no permitas que salgamos como entramos en este lugar. No lo permitas, Padre Santo. No permitas que el orgullo, que los celos, que la envidia, que los deseos sexuales nos sigan gobernando. No lo permitas. Y aquí estamos delante de ti, Señor. Y te entregamos lo que hay en nuestro corazón. Tú sabes lo que hay en nuestro corazón. Te lo entregamos a ti, Padre. Y apelamos a tu misericordia para que nos perdones, para que purifiques nuestros corazones malvados, para que purifiques, Señor, nuestra mente y nuestro cuerpo. Ayúdanos, Señor. Y que tú puedas traer a nuestro corazón paz y tranquilidad. Y un corazón renovado y una mente renovada. Sabemos que el camino no es fácil, Señor. Sabemos que el pecado nos seguirá acechando. Pero también sabemos que si nos dejamos guiar por tu Espíritu Santo, podremos salir victoriosos. Y aún si cedemos a la tentación, tenemos a un abogado precioso. Te pido por cada uno de los chicos, Señor, tú conoces. Pon al lado de ellos a piadosos, piadosas, para que les puedan ayudar, para que los puedan guiar, para que los puedan. Y te pido también por mis compañeros maestros. Ayúdanos, Señor, y perdónanos. Perdónanos porque solamente en ocasiones nada más nos preocupamos por el contenido y no por el carácter, ni por nuestro propio carácter. Perdónanos, Padre Santo. Haz algo en el corazón de Lacey. Purifica nuestras vidas. Purifica nuestros corazones. Y aquí estamos, Señor. Porque en esta hora, Padre, nos comprometemos a dejarnos guiar por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, hoy y siempre. Amén.